Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de este ciclo de entrevistas a cargo del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este ciclo de entrevistas con representantes del pueblo, hoy tenemos la grata presencia del senador provincial, José Luis Pallares, hombre del Frente de Todos, hombre del Frente Renovador. José Luis, muchísimas gracias por tu visita, ¿eh? No, el agradecido soy yo por la invitación y por supuesto siempre atento a la requisitoria de cualquiera sea que quiera saber algo de nosotros, ¿no? Bienvenido siempre la posibilidad de expresarnos. Lo sé y por eso te agradezco. Pero antes de empezar un poco con el cuestionario, te propongo ver un poco tu bio, a ver un repaso por la vida de José Luis Pallares. ¿Quién es José Luis Pallares? José Luis Pallares nació el 8 de febrero de 1960 en Lanús. Desde chiquito quería ser dirigente político. Fue criado en una familia donde la política ocupaba un rol protagónico. Comenzó su carrera política en la ciudad de Lanús en el Partido Justicialista. Fue concejal del Consejo Deliberante de Lanús y años más tarde estuvo a cargo de la presidencia. En 2011 fue elegido senador provincial por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Renovó su banca en 2015 como miembro del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, y volviéndola a renovar en 2019 en el Frente de Todos. José Luis está casado y tiene 2 hijos, Juan Manuel e Imanol. Entre sus libros favoritos se encuentran los clásicos El Don Quijote y Martín Fierro. Manuel Belgrano es el prócer que más lo identifica. Y nos recomienda 2 series, Vivir sin permiso y Manifiesto. Con ustedes, José Luis Pallares. Bueno, para mí no me queda, no me quedo con esto. A mí me gusta avanzar un poquito más y escuchar de la propia persona. ¿Quién es José Luis Pallares? Hablar un poco de tus orígenes, tu infancia. Sos de Valentín Alsina, entiendo, ¿no? De Valentín Alsina, sí. Sí, nací en Valentín Alsina, estudié en Valentín Alsina, viví después de recién casado y ya con hijos en Valentín Alsina y hace 12 años vivo en Lanús Centro, así que siempre Lanús. Pero contame un poquito cómo fue esa infancia, cómo fue tu infancia. Entiendo que mamaste la política desde muy chico, ¿no? Sí, la verdad que mis primeros pasos, si se quiere, en política también fueron de muy chico, pero antes que nada comentarte algo que siempre charlamos cuando nos encontramos. Batí mi primer pelota en el Club El Porvenir, también de Lanús. No solamente la militancia acompañó esa infancia y esa adolescencia mía, sino también la pasión por el fútbol. Son 2 pasiones que, bueno, aún ya a esta edad, ya bastante maduro, las sigo llevando muy dentro, ¿no? La política y el fútbol, que son 2 pasiones tradicionales de los argentinos, las tengo muy arraigadas. Y sí, mi militancia en política comenzó muy temprana. Yo, la verdad, con 13 años participé del famoso acto de la llegada del general Perón. Mi padre en ese tiempo tenía una responsabilidad institucional muy importante, pues era presidente de lo que era el Frejuli en ese tiempo. Y la verdad que tuve la oportunidad de viajar a Ezeiza desde muy temprano con compañeros de la UES, militábamos en la UES de Avellaneda. ¿Para qué edad tenías ahí? 14 años. 14 años. 14 años. Ya a los 14 años comencé esa militancia, dilatada por supuesto. Cuando muere el general Perón, casi que la continuamos hasta fines de lo que fue ese gobierno democrático, interrumpido por la dictadura desde el punto de vista de las escondidas. Nosotros éramos de los grupos de jóvenes que no estábamos de acuerdo con Isabel Perón, simplemente que hasta ese momento, por supuesto que respetábamos cuál había sido la decisión del general, que fue que ella lo acompañara en esa fórmula. Muerto el general Perón, nosotros dejamos de militar incondicionalmente y por supuesto seguíamos trabajando desde el Movimiento Nacional, esperando una nueva oportunidad, una nueva elección que iba a ser muy pronto, y así de repente, nos sorprendió el golpe militar, que si bien tenemos que tener en cuenta que no había las comunicaciones que hay ahora, no existían redes, celulares ni nada, pero se olfateaba que podía llegar. Aún con eso nos sorprendió la forma y por supuesto luego nos sorprendieron las metodologías empleadas. Así que tuvo que haber forzadamente una interrupción de la militancia de todos nosotros, éramos muy jóvenes, yo hacía a esa altura 17 años, así que vimos interrumpida esa pasión y la tradujimos en otras cosas. Cada uno se dedicó a lo suyo, cada uno
obviamente los que siguieron alguna carrera. En mi caso me dediqué al comercio, tuve la ayuda de mi familia, de mis padres, otros compañeros ingresaron a la universidad, pero todos, absolutamente todos, no digo escondidos, pero sí intentando los encuentros hasta en sótanos de algunas casas que siempre encontrábamos, pensando e imaginando, quizás no muchos de nosotros, insisto, más que nada por la edad y la inexperiencia, pensando de qué manera íbamos a llevar adelante lo que significaba para nosotros desde nuestra mitología, ¿no? Cómo íbamos a hacer la resistencia. Pero ahí mencionaste a tu viejo y me gustaría que hables algo de tu viejo, Sí. porque te quiero llevar a otro punto, Sí. un caudillo, tal vez el caudillo más importante o líder más importante que tuvo Lanús, que es Manolo Quintimil, del cual vos también estuviste muy cerca. Sí, muy muy cerca. A veces no ato la figura ni el nombre de mi padre justamente para no comprometer su memoria. Hay una calle en Lanús que lleva Sí, hay una calle que lleva su nombre y él hace ya se van a cumplir 25 años de su fallecimiento, pero justamente esto que te relataba, trato de a veces no llevarlo de manera paralela, porque debo reconocer que pensábamos diferente por una razón generacional, pero además por una razón política, ¿no? Un hombre muy arraigado a su concepción, si se quiere, vertical de lo que significa el peronismo. Él, Manuel Quindimil y otros tantos caudillos enormes que dio el peronismo y que tanto le dieron ellos, no solamente al peronismo, sino a su gente, ¿no? Y bueno, nosotros pertenecíamos a una idea quizás un tanto más revolucionaria en cuanto al pensamiento. Por eso a veces trato de evitar la comparación y sí traerlo más hacia la nueva etapa, por eso no te lo mencionaba hasta ahora. Sí. Luego de esa dictadura y ya se iba cayendo la dictadura en el 82, el 30 de marzo, en la famosa convocatoria de la CGT, también nos vio juntos a todos esos jóvenes que habíamos interrumpido aquel proceso en el año 76 y nuevamente nos volcamos al rearmado de lo que nosotros imaginábamos como el retorno del peronismo, que se vio frustrado obviamente por una elección que muy legítimamente ganó el doctor Raúl Alfonsín en el 83, y nuevamente poniéndonos a trabajar en función de la reconstrucción ya del peronismo, pero en democracia, lo que era mucho más agradable, mucho más fácil, mucho más llevadero, con nuestras unidades básicas abiertas, la conformación de las principales agrupaciones, cada uno adhiriendo de acuerdo a su concepción de la política y a su pensamiento ya más libremente o totalmente libre, cuál era el camino que podíamos transitar. Y ahí sí, mi padre junto a Quindimil protagonizaron el hecho de que pese al triunfo de la Unión Cívica Radical, en Lanús triunfó el peronismo, ¿no? Ellos fueron juntos, uno por supuesto como intendente, el otro como primer concejal, presidiendo el Consejo Deliberante, hicieron que el peronismo en Lanús fuera uno de los lugares que tuvo el privilegio de haber sostenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, bastión. Continuó siendo un bastión durante muchísimos años. ¿Y qué representa Quindimil para vos y para los lanucenses, crees? Creo que representa un ejemplo de cómo hacer política al lado de la gente. La única forma de hacer política al lado de la gente es estar en las buenas y en las malas. Metafóricamente, estando en el cumpleaños de 15 de la hija del vecino y estando en el velorio del papá de la vecina. Y cada sábado y cada domingo al mediodía, alguna institución, alguna asociación civil, visitando permanentemente el querido Hospital Evita para ver qué necesidad había y quién necesitaba una mano. Este es el ejemplo tácito que nos daba en el día a día. Y entonces, más allá de los pensamientos que cada uno pudiera tener desde el punto de vista de su ideología innata, veíamos un ejemplo de gestión, veíamos un ejemplo de responsabilidad con el Estado municipal, pero también de responsabilidad para con el vecino, para con la gente. Manolo fue uno, al menos que yo conozca en tantos años de militancia, el único, puede haber habido, el único que despreció ser candidato a vicegobernador, y fui testigo.
yo fui testigo de esa reunión en la cual el doctor Duhalde le ofreció la candidatura a vicegobernador. Era fórmula dual de Quindimil. Sí, sí, para que lo acompañe en la fórmula en su segundo mandato. Sido, ¿no? Igual ganó Duhalde, ¿no? En su segundo mandato. Sí, Duhalde era ganador, sobre todo en el segundo periodo. Y sin embargo, Quindimil quería estar al lado de su gente, quería permanecer como el intendente que todo el mundo recordara con el cariño que se lo recuerda. Bueno, hubo un momento en el cual te digo, esa generación que te mencioné y te señalé de entrada, fue la que terminó ganándole una elección a Quindimil, si se quiere, exacto, en una elección donde ya no existían malas internas partidarias, donde las PASO permitían incluso la participación con listas colectoras, y nosotros, junto con el doctor Pampuro, con el doctor Díaz Pérez y con tantísimos compañeros, conformamos una lista que salió triunfadora en la elección general. Vale decir que no fue una interna en contra de Quindimil, sino que fuimos derecho a una elección nacional y tuvimos esa oportunidad que muchos de nosotros, cada uno en diferentes espacios internos, ¿no? Porque nunca yo estuve en el mismo espacio que Pampuro, ni Díaz Pérez en el mismo espacio que yo. Sin embargo, generacionalmente confluimos a la hora de decir, bueno, llegó la hora de que Manolo, como se dice vulgarmente, dé las urras y tenga su homenaje, su monumento, que para mí ya ni es necesario porque vive en el corazón de cada uno de los lanucenses que viven o de los familiares de los que ya no viven. Bueno, y hablando en esa época de confluencia, fuiste concejal. Explícale a la gente qué es ser concejal o cómo viviste vos, ¿no? ¿Cómo fue tu concejalía en Lanús? ¿Qué es ser concejal en Lanús o qué fue ser concejal en Lanús para vos? Mira, yo fui concejal en el año 99, por primera vez. Tuve el orgullo de que Quindimil me convocara para acompañarlo en esa lista. Mi padre ya había fallecido, ya no existía, o sea que había comenzado yo mi carrera política ya desde el punto de vista electivo, participando de elecciones como candidato, y bueno, tuve la suerte de acompañarlo a él durante 3 periodos consecutivos, 99, 2003 y 99, 2003, y ya en el 2007 fue cuando enfrentamos esa elección y yo acompañé a Díaz Pérez. Tuve la suerte también de haber sido intendente interino por haber sido el reemplazo natural de Díaz Pérez en el municipio en su primera etapa. Pero la pregunta apunta, ¿qué es ser concejal? ¿Qué hace un concejal? Para que la gente... Ser concejal es formar parte del primer mostrador entre la sociedad y el Estado. Ser concejal es saber que el vecino te va a venir a golpear la puerta para traerte una inquietud, para traerte una propuesta o para traerte una queja. Y esa queja vos tenés que elevarla al departamento ejecutivo local, en este caso el municipio, o a través de un proyecto elaborado y sancionado en el Consejo Deliberante o ante un reclamo hacia las autoridades del Ejecutivo. Pero nunca olvidarse que sos el primer eslabón de esa cadena que significa democracia. El primer eslabón es el vecino, el concejal, el intendente. La puerta siempre debe estar abierta, el timbre siempre tiene que estar disponible, el oído siempre atento y, por supuesto, en la medida en que uno tenga la respuesta adecuada siempre, cuando se puede y cuando no se puede, pero siempre la respuesta, siempre la atención, siempre el saber que a veces son buenas y a veces son malas las entrevistas cuando un vecino requiere de una charla, de una reunión, en un barrio, en una asociación o en tu propia vereda. Siempre es importante eso. Quienes fracasan en el primer intento son aquellos que luego no tienen ninguna posibilidad de reelección, por ende tiene que ver con que no han cumplido exitosamente con el rol que debían llevar adelante. Y el rol esencial de un concejal es ese. Primero, estar muy, muy cerca de los reclamos. Y cuando digo del vecino de la asociación, del club, de la sociedad de fomento, porque puede ser el vecino o el vecino representado por una institución siempre, ¿verdad? Entonces el concejal tiene esa obligación.
Insisto, si luego traduce un reclamo o un petitorio a partir de un proyecto en el Consejo Deliberante, bien, y si no, elevar ante las autoridades que correspondan su queja si es queja, su propuesta si es propuesta, su proyecto si es proyecto. Evidentemente las cosas las hiciste bien vos porque no solo fuiste reelecto, sino que fuiste presidente del Consejo Deliberante, corregime, por 2 periodos. Dos periodos como presidente del Consejo Deliberante, hasta que tuve la suerte de haber sido convocado por dirigentes muy importantes de la tercera sección electoral, tanto políticos como sindicales, para integrar la lista en el 2011, en la cual Cristina Fernández ganó ni más ni menos que por el 56%, y en la tercera sección, donde yo ocupaba un lugar de privilegio en la lista, sacamos ni más ni menos que el 67% de los votos. Una elección histórica que tenía mucho que ver con una enorme gestión que había hecho Néstor Kirchner anteriormente, y esto es reconocido por absolutamente todos los que militamos esa etapa del peronismo. Ahora, pero no quiero avanzar, antes de avanzar en la cuestión legislativa, que hay bastante para hablar de eso, quiero terminar un poco la cuestión de concejal. Hablamos un poquito de esa presidencia del Consejo Deliberante, porque no debe ser fácil ser presidente del Consejo Deliberante, porque me parece que supera a tu pertenencia de partido. Tenés que hablar con todos los sectores, tratar de consensuar, ¿no? Mira, quien preside el cuerpo desde el punto de vista local, la verdad que la política local es eminentemente, yo diría, poco forzada. Vos cuando presidís un bloque estás presidiendo a tus propios pares, a quien piensan igual o similar, aunque Exacto, sea. sí. Cuando presidís un cuerpo, tenés la responsabilidad de estar presidiendo y administrando lo que significan las fuerzas opositoras, las fuerzas intermedias, aquellos que lograron a través del porcentual que permite la democracia un lugar, una banca. Bueno, todo lo tenés que administrar de la misma forma. Pero por otro lado, la enorme responsabilidad que sos la segunda autoridad en el distrito. De hecho, que recién te decía, me había tocado asumir como intendente interino justamente por ello, ¿no? Entonces, administrar un consejo deliberante significa tiempo completo, o sea, 24/6, el teléfono siempre abierto. El domingo para ver a Boca. Sí, nada más, nada más. Las reuniones en los consejos deliberantes suelen ser hasta muy tarde a veces, porque cuando se tratan cuestiones de una relativa importancia, a veces no hay horarios. ¿Y sabés por qué? Porque es lo mismo que en un equipo de fútbol del ascenso. Viste que en los equipos de fútbol del ascenso está el que trabaja de albañil y después tiene que tomarse el rato a la tarde para entrenar y después jugar un sábado. Claro. El concejal muchas veces tiene que ir a su propio laburo y muchas veces es en una fábrica, o en su propio negocio de barrio, Claro. a ver, el concejal es un representante genuino del vecino, es el que conoce el vecino. A mí me han votado millones de personas, cuando fui senador, vuelvo, que quizás no sabían ni de qué se trataba mi apellido. ¿Por qué? Porque la tercera sección electoral es enorme, solamente nombrando La Matanza estamos hablando de 2 millones de habitantes, La Matanza, Sí. Lanús 600.000, Avellaneda 500.000, Almirante Brown 800.000, Lomas 1 millón, Quilmes cerca del millón, escuchaste de los millones que te hablan. Así que imagínate que a mí, y lo hago desde mi propio pensamiento, ¿no? Voy a ser autorreferencial. Claro. ¿Cuántos me podían conocer? Claro, es diferente. Sí. En cambio, cuando sos concejal, te tiene que conocer la mayoría de tu distrito, de cada uno que va a votar. Y es ahí la clave de luego cómo te comportás y cómo respondés ante la requisitoria. Y corregime, en el cargo de presidente también sos un poco bisagra, ¿no? Porque estás bajo la presión del Ejecutivo, porque presentan proyectos, y vos en definitiva sos representante del oficialismo como concejal. Pero aparte, lo que vos decís, tenés que consensuar con todos los sectores. No debe ser nada sencillo eso, el rol de un presidente de Consejo Deliberante. Y te puedo decir que en la primera etapa, o sea, los 2 primeros años del gobierno de Díaz Pérez, tenía un consejo deliberante empatado.
La nube viene muy Imagínate la parejo dificultad. últimamente. Más de 4 Sí. veces tuve que bajar a la banca para votar, hacer el voto doble, que Sí, todo el sí, mundo sí, sabe sí. cuando define Sí, sí. quién preside un cuerpo legislativo, en este caso un consejo deliberante. Fíjate hasta dónde llegaba esa responsabilidad que yo había asumido, en la cual habían confiado infinidad de militantes y dirigentes, que inclusive me habían pedido que me haga cargo de ese lugar en la lista para justamente presidir el Consejo, porque necesitaban a alguien con experiencia y que haya estado de ambos lados del mostrador interno de la política. Muchos venían de espacios mucho más progresistas, de espacios de izquierda, inclusive en el caso de la lista del Frente para la Victoria en esa ocasión. Yo venía más de un peronismo quizás más arraigado, más cercano por ejemplo, Cacho Álvarez, que fue intendente de Avellaneda y que fue uno de los gestores luego de mi candidatura a senador representando la sección. Para cerrar el capítulo, concejal, ¿sentís que hay algún proyecto, hay alguna ordenanza que diga, esta es mi ordenanza, este es mi legado? ¿Sentís que hay algo de eso? Y lo que pasa es que tengo que hacer bastante memoria, pasaron bastantes años. No, pero hay algo que debe ser lo más sensible. Pero recuerdo muchísimo cuando hice un proyecto que obviamente no lo voy a recordar punto por punto ni artículo por artículo, pero tenía que ver con las antenas que se suponía, y en ese momento casi estaba comprobado, que si estaban muy cercanas a la parte urbana podían hacer contraer enfermedades. Sí, sí, cancerígenas, sí, se hablaba. Sí, se las consideraron en algún momento cancerígenas, luego eso estuvo en discusión, estuvo en debate, pero bueno, conseguimos la ordenanza que delimitaba la instalación de una antena a determinada cantidad de metros de zonas urbanas, vale decir, había que colocarlas a más de 200 metros de una calle donde transitara gente, por ejemplo, o a más de 400 metros de una plaza pública. Es una de las ordenanzas que más recuerdo, porque trajo ruido, porque se recibieron presiones de las empresas, porque todavía las empresas en ese momento no tenían la posibilidad de la instalación de antenas como luego, cuando sobrevinieron la enorme cantidad de celulares que todo el mundo tuvo la oportunidad de tener. En ese momento eran bastante pocos. Entonces las empresas no estaban en condiciones, si se quiere, ni estructurales ni económicas del diseño de antenas que permitieran no traer peligro a la ciudadanía. Sin embargo, esa ordenanza fue copiada por infinidad de distritos, he recibido alguna felicitación y es quizás sí la que más recuerdo de mi tránsito en esos 10 años como concejal. Bueno, llegamos a la senaduría. ¿Te sentís cómodo ahí? Es otra cosa, ¿no? En relación a Lanús. Yo siento que es como mi casa porque va para 11 años ya. Es mi tercer periodo. Uno de los pero muy pocos casos en la historia democrática, 3 periodos consecutivos como senador por la tercera sección electoral. Y ya a esta altura, hoy vengo de ahí y siento como que voy a mi propia casa, respiro el mismo aire, me tratan empleados, ordenanzas, personal de seguridad, personal administrativo, personal legislativo, como alguien que ya ven desde hace muchísimo. Me refiero al personal de carrera, sobre todo. Sí. Entonces yo entro a ese lugar como si entrara a mi propio hogar. Me siento realmente con energía, con alegría, con vitalidad. Obviamente que a veces hay momentos buenos y momentos malos. Días atrás no pasamos buenos momentos porque tuvimos ni más ni menos que hacer una sesión especial en repudio a este atentado que aún no cabe en la cabeza de nadie, pero que todo el mundo conoce, por eso lo menciono. Hubo episodios en el Senado en el cual se discutieron muy fuertemente proyectos de ley de muchísima importancia. A vos siempre te toca la más difícil, porque este Senado también está cabeza a cabeza. Este Senado estaban en minoría, ahora están empatados. Sí. Estamos empatados, sí. En el anterior estábamos con 3 bancas por debajo. Nunca fácil te tocó. Nunca fácil, y en ambos periodos vicepresidente del bloque. Exacto. Como cuando formamos el bloque del Frente Renovador y en 2015 teníamos un bloque de 16 senadores
y luego de la elección del 17 nos quedamos solamente 2, y hubo que remarla desde ese bloque de 2 senadores. Bueno, luego los acuerdos que todo el mundo conoce de 2019, donde el Frente de Todos integra al Frente Renovador, hizo que nuestro bloque se unificara, pero bueno, en la primera etapa, ya te digo, eran 26 senadores de la oposición contra 20 del oficialismo, con la vicegobernadora presidiendo una Cámara en la cual tanto quien te habla como algunos senadores más hacíamos un esfuerzo enorme a la hora del dictado de normas, de la Casi elaboración. todo, por lo que veo, tenés un récord, 300 proyectos presentados aproximadamente. Sí, un poquito más. Sí, por eso. 328 proyectos en estos 11 años casi que voy cumpliendo. ¿Cómo es el proceso? ¿Podés explicarlo sintéticamente de un proyecto? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo vas elaborando? Proyecto Imagino que tenés un equipo. primero surge de una idea personal, de una idea del equipo que me acompaña, de una idea de instituciones, de madres o padres en el caso de proyectos que tengan que ver con la niñez o con cuestiones de la educación o con cuestiones que tengan que ver con alguna enfermedad, como el caso de las enfermedades oncológicas infantiles. De acuerdo a dónde provenga la idea, uno trabaja el proyecto con obviamente un equipo de técnicos y profesionales que tenemos dentro de cada despacho, cada senador, luego en el bloque y luego en cada comisión. ¿Vos te involucrás directamente con...? Sí, no hay proyecto que yo no revise, si no, no estaría firmándolo. Cuando es un... No, pero digo, ¿te involucrás en el trabajo de campo? Sí. Te digo, en este último tiempo y pasada la pandemia me he dedicado mucho más a la faz política porque, insisto, era necesario darle volumen político al bloque por razones obvias, ¿no? La pandemia realmente desmoronó un montón de cuestiones estructurales dentro de la administración pública. Esto donde estamos hoy pertenece a la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires y deben conocer bien qué es lo que pasó. O sea que no podemos decir que 2020 para atrás es lo mismo que 2020 y 2021. Pasaron cosas. Seguro. La pandemia creo que nos hizo entender que las variantes permanentes y la improvisación permanente también es necesaria en la gestión pública. ¿Sacás algo positivo de la pandemia, del COVID? Muy pocas cosas. Creo que aprendimos a ser un poco más solidarios, de eso no tengo duda, aunque quizás a veces no... Esto que estamos viviendo de la discusión del odio discursivo y demás, opaca otras cosas, pero yo creo que aprendimos a ser un poco más solidarios el uno con el otro, y desde el punto de vista de la gestión pública nos obligó a muchos a entender que la tecnología ha dado un paso adelante. Gracias a la tecnología nosotros pudimos seguir gobernando, pudimos seguir legislando, pudimos seguir dándole oportunidad a la gente para que se exprese, pudimos hacer reuniones de bloque o reuniones de comisión para darle herramientas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, como debe haber sucedido en la Ciudad de Buenos Aires en otro caso, a partir de la tecnología que nos permitía hacerlo. No hubo momentos que no podía haber presencialidad por más que se quisiera. Esas primeras sesiones habrán sido por Zoom, habrán sido complicadísimas. Sí, complicadísimas. Luego se adoptó este criterio de las sesiones mixtas, donde participábamos nada más que la presidenta de la Cámara con las autoridades de bloque, esto éramos 5 en total, más el secretario legislativo y el secretario administrativo, éramos 7 personas en una sesión. El resto, como todo el mundo habrá visto o conocido por televisión, se trabajaba con las pantallas, con las enormes empresas que venían, instalaban las pantallas, y el resto de los senadores de manera virtual. Hicimos muchísimas sesiones de esa naturaleza. ¿Destacás una ley tuya? ¿Alguna? Yo por ahí marqué la ley de origen, es tuya esa, ¿no? ¿Cuál? La de origen. La identidad de origen. La identidad de origen, sí. Sí, la ley de identidad de origen fue trabajada por... No sé si esa destacás vos, por ahí. Si sí, es una, sí, fue... Me parece muy importante esa. Fue muy trabajada por muchas asociaciones de derechos humanos, por muchos buscadores. Sencillo, ¿puedes explicarlo sencillo para la gente? Muy sencillo, muy básico. Hay más de 3 millones de personas en la Argentina que no conocen su identidad de origen aún.
lo que intentamos fue darles los derechos que se merecían y en este caso obligar de la mejor forma, por supuesto, y a través de una ley y con todos los avales, obligar al Estado a la asistencia de esas personas. Y cuando hablo de asistencia, hablo de la apertura y la facilitación de libros en registros civiles, en hospitales, en registros de partidas de defunción, etc. Quien buscó su origen durante tantos años en la Argentina a veces vio muchas barreras, vio falta de atención de parte del Estado, ausencia del Estado en cuanto a eso, gente que iba a recabar datos a un registro civil y en un registro civil o le daban un turno o le decían que con mucha paciencia iban a tratar de verificar de qué manera podían encontrar algún dato de algún familiar, la apertura de los datos genéticos en hospitales públicos, absolutamente gratuita, bueno, infinidad de cuestiones que hacen que esos buscadores de identidad, que así fueron denominados de hace muchísimo tiempo, esto no son palabras mías, se hayan encontrado a partir de la sanción de una ley con derechos que el Estado no podía deslindar y bueno, la verdad que durante mucho tiempo no lo hizo. Te hago las últimas. Y me refiero a cualquier tipo de gobierno, de cualquier político, espacio sí, político, sí. No estoy diciendo, me cabe a todos. No cargando las culpas sobre alguien en especial, sino autorreferenciándome en eso también. Estuvimos ausentes de esa necesidad hasta que bueno, llegó un día que nos ocupamos y tuvimos la suerte del acompañamiento de la oposición para ello. Te hago las últimas, más a nivel conceptual que coyuntural. ¿Cómo ves a la provincia de Buenos Aires? ¿Sos de lo que crees que hay dos provincias, una el interior y otra el conurbano? Creo que vivimos en una provincia muy diversa, 17 millones de habitantes en los cuales más del 70% conviven en lo que significa el conurbano, ¿no? Para hacerlo con mayor identidad geográfica, si se quiere. Sí. Y el resto en las provincias. Hay, creo que, muchas deudas con el interior de la provincia. Yo estoy trabajando con el senador Hirt del bloque de Juntos por el Cambio, entre los dos, en una nueva ley que tiene que ver con una reforma de la Constitución que le permita mayor autonomía a los municipios. Y esto ha de ser muy importante a la hora de observar que a veces hay distritos que tienen mucho porque recaudan mucho, pero a su vez tienen inferior cantidad de gastos en materia estructural. Ejemplo, Lanús es un municipio que recauda, traigo Lanús porque vivo en Lanús, no Exacto, por otra cosa. Sí. Es un municipio de 48 kilómetros cuadrados con 560.000 habitantes, con una muy buena recaudación desde el punto de vista industrial y comercial. Pero se ve reducida el gasto en estructura, en limpieza, en barrido, en alumbrado, justamente porque es muy densamente poblada, en solo 48 kilómetros cuadrados. Y tenés Florencio Varela, que recauda, no quiero exagerar, un 20-25% de lo que recauda Lanús, y tiene 200 kilómetros cuadrados, o sea, 4 veces más grande en términos geográficos. Sí. O sea, mucho menos poblada que la nuestra en términos de densidad. Con una cantidad de habitantes, por ejemplo, Carmen de Areco, con una cantidad de 25.000 habitantes. ¿Me explico? Sí. Estas asimetrías de alguna manera hay que corregirlas, porque a veces el Estado no llega rápidamente como debe llegar. Pero en concreto, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer, por ejemplo, que esta idea del gobernador de tener casas de la provincia en los diferentes distritos para que el como las delegaciones municipales, claro, algo así. Claro, para que los vecinos de cada municipio tengan la oportunidad de hablar con la provincia, de tener un trámite con la provincia directamente más cerca, transformarlo directamente a través de una profunda reforma integral de la ley orgánica de las municipalidades, darle mayor autonomía a los intendentes, en este caso a los municipios, ¿no? Esto le tocará
a un intendente que esté ejerciendo ahora o quien ejerza dentro de 4 u 8 años, no importa cómo, ni cuándo, ni qué color político tenga. Por eso lo estamos discutiendo muy fuertemente, con mucho trabajo, con mucha intensidad de parte de los asesores técnicos en la Comisión de Asuntos Municipales actualmente, luego tendrá que ir a la Comisión de Acuerdos, a la de Legislación General, va a tener un tránsito de comisiones enorme, vale decir que muchísimos de los senadores y senadoras van a tener la oportunidad de modificar, aportar, sobre todo visualizar claramente cuál es la realidad de cada región de nuestra provincia, porque están representadas todas las regiones en el Senado. Así que los aportes de cada uno nos van a permitir la mejor de las leyes. Si va a ser sancionada este año, el que viene o el otro, no sabemos. Esto es algo que lleva mucho tiempo. Reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires no es un tema menor. Totalmente. Así que estamos trabajando en eso y mancomunadamente con el bloque de la oposición. Y la última, ¿cómo ve la justicia, ¿no? Sobre todo la justicia en la provincia de Buenos Aires? Creo que hay también un problema de necesidad de descentralizar la justicia. Hay muchas regiones de nuestra provincia que no llegan a una fiscalía y a veces porque no la tienen, porque no tienen tribunales cercanos. Hay tribunales que ocupan 4 o 5 distritos que a veces son muy lejanos hacia por ejemplo, el distrito de Dolores. El Tribunal de Dolores, tiene municipios muy alejados, sin embargo, es la cabeza visible de la justicia en una enorme región. También hay que hacer un trabajo de descentralización enorme en términos de justicia. Nosotros estamos recibiendo en la actualidad pliegos para nombramiento de jueces y fiscales de a 40 o a 50. Esto hay un nudo ahí, ¿no? ¿Tengo entendido? No, claro, sí, pero esto te da claramente la respuesta a lo que me estás preguntando. Hay una deuda muy grande para con el ciudadano. Hay fiscalías que no están cubiertas y que sí existen porque fueron creadas. Hay jueces subrogantes, muchísimos, y esto es una deuda que también se tiene con el ciudadano. Y a veces la legislatura, en este caso el Senado, no cuenta con el material suficiente a la hora de definir una terna que viene a nosotros, en la cual nosotros, como Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, tenemos que identificar, conocer, saber, investigar acerca de quién es, no solamente verificar en un instante un currículum, también hay que saber de dónde proviene la carrera del magistrado al cual nosotros le vamos a prestar un acuerdo. Bueno, todas cuestiones que también tienen que ser abordadas a partir de una reforma integral. Y quizás la justicia, vino muy bien tu pregunta a colación, también tiene que ver con esto. Fantástico. Para terminar, un breve ping-pong, ¿te aprendés? Sí. Cortito. ¿Qué es Lanús para vos? Mi casa. Mi casa. Yo nací, vivo y voy a morirme en Lanús, viviendo en Lanús. No quepa la menor duda. Se lo digo a mis amigos, a mi familia, a quien me quiera escuchar. Adoro vivir en Lanús. Bueno, esta me parece que tengo la respuesta. ¿Un lugar en Lanús? Y Valentín Alcina. Valentín Alcina, muy bien. ¿Un día ideal para Payares es, punto suspensivo, cómo sería? Un asado con mi familia y ir a ver a Boca y si gana mejor. Vamos todavía. Me imagino que andás mucho por auto, sobre todo ir a La Plata, es un tramo. ¿Escuchás música? Sí. Sí. ¿Qué no puede faltar en una playlist de José Luis Payares? Queen. Mira, me sorprendes. Sí. ¿Algo más? Y ¿Todos los días escuchando Queen o...? Sí, ayer posteé, antes de ayer, bueno, ya pierdo la noción de los días. Hubiera cumplido 76 años Freddie Mercury. Sí. Mi generación fue enormemente amante de Freddie Mercury, sobre todo cuando Queen vino a la Argentina
en diciembre de 1980 y tuvimos la oportunidad de verlo en la cancha de Vélez. ¿Fuiste a Vélez? ¿Fuiste a Vélez? Fui a Vélez y fui a Mar del Plata. Ah, mirá. Fuimos hasta en caravana de Vélez a Mar del Plata porque a las 48 horas tocaron en Vélez y tocaron Yo en me el acuerdo, Estadio sí, Mar que del lo Plata. presentó Badía, si mal no recuerdo, Sí, ¿no? sí, ¿Puede ser? sí, estuvo Maradona. Sí, inclusive en Vélez sí. Arfield. ¿Te queda tiempo para ver alguna serie, película, algo para recomendarnos? Sí. En este momento le perdí el hilo a lo que estaba viendo, le perdí el nombre, pero estaba viendo una serie muy, pero muy interesante. Es que no puedo recordar el nombre, pero bueno, he visto Breaking Bad como vimos todos, Sí. una serie que realmente impactó. Me gusta mucho, pero muchísimo las series españolas. Ah, mirá. Las series españolas me gustan muchísimo. Casa de Papel, alguna de esas. Casa de Papel, pero Mar de Plástico también. Muy bueno, sí. La serie de Mar de Plástico realmente me impactó mucho por el realismo. Yo conozco España. ¿La de política? Soy ¿No te enganchás? nietos de españoles Ajá. y he conocido la tierra donde nacieron mis abuelos. Y esa serie Mar de Plástico, que duró muchísimo, recuerdo, me impactó mucho por el realismo. ¿Qué me preguntabas, perdón? No, si la de política no te enganchás en la de política, la serie política. No, para mí... Borgen, alguna de esas no. No, para mí... Ya está, demasiado con lo que viví cotidianamente. Vi House of Cards Sí. y realmente dije, No es esto. la política llevada a la ficción a veces nos hace cometer errores, porque no podemos poner en perspectiva la ficción con la realidad. Claro. Yo acabo de ver la serie Santa Evita, Sí, donde hay mucho realismo ficcionado, claro. y en esa ficción realmente es donde se alteran muchísimas verdades. Entonces hay quien equivocadamente mira una serie pensando o con la convicción de que va a haber absoluto realismo, y te encontrás con cosas que realmente no... Sí, te chocan, te pueden chocar. Sí. Te chocan. A ¿Tenés mí, un top? a mí ver 4 cadáveres de Eva sí. Perón, cuando eso nunca ocurrió, nunca jamás ocurrió, simplemente estuvo en la mente de muchos, en el imaginario colectivo, porque se habló eso como quizás el famoso Viva el Cáncer o muchísimas cosas que uno no vivió, pero que sí vivieron sus padres y abuelos y se lo relataron desde muy chico, y encontrarte con ese anverso de la realidad a mí no me gusta. Prefiero, si voy a ver una serie, voy a ver una ficción que no tenga que ver con el realismo que para mí debe contener a la política. Las dos últimas cortitas. ¿Un toc? ¿Tenés un toc? Creo que no. Creo que no. Pero habitualmente mi familia me dice que sí. ¿Cuál? Yo creo que no. Y Ir tengo apagando las luces. tengo un problema, ese es uno, pero tengo un problema que tiene que ver con el acomodar la ropa. Ah, Me impresiona si no tengo mi ropa acomodada, y es muy egoísta, porque si está desacomodada la ropa de los demás integrantes no me importa, pero sí la mía. Está bien, está bien. Y una última, ¿un líder? ¿Tenés un líder? No, mi líder murió. Ajá. Mi líder murió, lo recuerdo siempre, trato de tomar ejemplos. Perón. Sí, Ah. por supuesto, murió y trato de tomar ejemplos. Nunca uno va a tomar un ejemplo y llevarlo a la práctica de manera absoluta. Es muy relativo todo. Pero en cada verdad relativa que planteaba Perón y que dejó plasmada en una doctrina y en un ideario, uno busca de a poquito y en el día a día de llevar a la práctica alguno de esos ejemplos. Insisto, nunca ni quien te habla ni nadie va a llevar a la práctica las cosas que llevó a la práctica el general Perón en los peores momentos de la Argentina, llevándolo a un país a estar entre los 10 países más importantes del mundo en términos sociales, económicos, productivos, del trabajo. Murió, se fue, pero dejó un legado que hemos recogido toda una generación. Y para nosotros vive, porque vive en cada cosa que a veces tratamos de inculcarle a los militantes que nos siguen, o si se quiere, a los jóvenes que piden un consejo, o a nuestras propias familias, en mi caso a 2 hijos varones. José Luis, muchísimas gracias por tu visita, espero que te hayas sentido cómodo. Muy, pero muy cómodo, y la verdad que los felicito por el lugar,
los felicito por la tarea que llevan adelante y ojalá que lugares como estos proliferen, haya muchísimos, existan en cada rincón de nuestra patria, y de esta manera la juventud no se va a topar con los mismos problemas que se topó mi generación, que hubo momentos en los cuales no sabíamos para dónde salir disparados, y eso no fue saludable, porque, insisto, vuelvo a lo inicial para terminar, muchos estuvimos equivocados, pero fue una equivocación absolutamente natural y con la mejor de las intenciones. Muchas gracias nuevamente. Con ustedes nos reencontramos en la próxima. Hasta luego.